Muy buenos días a los que no he visto. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, como me imagino que saben, y los que no saben pues se los digo, estamos viendo el libro, la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Hoy estamos en Gálatas 4, 21 al 31. Hemos pasado ya unos meses viendo esto. Y el pasaje de hoy, de Gálatas 4, 21 al 31, es uno de los pasajes, digamos, algunos dicen que es de los más complicados de la carta a los Gálatas. Porque Pablo hace una referencia al Antiguo Testamento y la hace de una manera muy particular. Aquí va a hacer referencia a la historia de Abraham con Isaac, Ismael, Sara, Agar. Dice que en este versículo 24 esto contiene una alegoría y dirá, bueno, ¿cuál es el problema con que contenga una alegoría? Y es que históricamente se ha hablado mucho y se ha discutido mucho de este tipo de interpretación de la palabra de Dios, alegórica. Y entonces, pues bueno, al Pablo decir esto, entonces, ok, se puede interpretar alegóricamente, no se puede, entonces, ¿cómo hacemos? Pero Pablo lo hizo. Dice, sí, pero Pablo no quería decir alegórico como tú entiendes alegórico hoy, quiere decir otra cosa. Entonces, esa discusión realmente hace que el pasaje pueda ser un tanto complicado, por decirlo de alguna manera. Pero sin profundizar mucho en esa discusión específica, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho para nosotros hoy el pasaje, porque es, digamos, otra ilustración, y cuando digo ilustración, pues algunos dirán, ya estás cogiendo un bando en la discusión, efectivamente, pero es otra ilustración que Pablo ha venido usando varias, ¿verdad? Para dejarnos saber, contrastar la realidad de antes de la fe. Y él decía que estábamos aprisionados, que estábamos en prisión, que estábamos bajo un yugo, que estábamos bajo un guía, ¿verdad? Y después de la fe, que ahora ya no somos siervos, ¿verdad? Ya no somos esclavos, sino que ahora somos herederos, ahora ya tenemos todos los derechos de hijos, ya somos adoptados, ya somos libres y tal. Entonces ahora él utiliza esta historia del Antiguo Testamento para darnos otra ilustración de nuestra realidad. Entonces yo creo que hay mucho para nosotros hoy. Vamos a tratar de leer el pasaje, explicar el pasaje y luego aplicar el pasaje, que debería ser lo que uno haga desde aquí arriba todos los domingos. Así que con esa, vamos a llamarla introducción, vamos a leer el texto. El texto va del versículo 21 hasta el final, versículo 31, del cuarto capítulo, del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Y dice así: díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Padre, venimos ante tu palabra con humildad, venimos delante de tu palabra con el deseo de que sea tu Espíritu, con la petición de que sea tu Espíritu el que hable a través de quien habla. Que sea tu Espíritu que ministre a cada una de las personas que aquí se encuentran, de lo que tú a él le has ministrado
y de lo que tú adicionalmente, Señor, porque tú eres un Dios infinito, porque tú eres un Dios que nos sorprende, también puedes ministrar. Padre, anula mi persona. Anula mi persona. Que seas tú, Señor, hablando a estos corazones a través de tu palabra. Que tú te lleves la gloria, Señor. Que tú seas glorificado. Que vidas puedan ser impactadas de alguna manera con este pasaje, con lo que tu Espíritu plasmó a través de Pablo en este pasaje. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño recuento. Pablo escribe esta carta porque habían personas que habían llegado a las iglesias de Galacia a confundir, en el mejor de los casos, a estos creyentes que ya habían creído el Evangelio, ya habían creído, habían aceptado la predicación de Pablo, pero muy pronto se habían empezado a desviar por la influencia de estas personas. Estas personas básicamente decían, no solo con la fe en Cristo, sino con otras cosas. ¿Qué otras cosas? En este caso específico, la adherencia, ¿verdad? O el cumplimiento a la ley, la circuncisión, observar los días, los meses, las fiestas, otra serie de cosas. Y Pablo empieza su carta defendiendo su apostolado porque ellos al parecer habían atacado el apostolado de Pablo, ¿verdad? Y Pablo empieza defendiéndose y luego explicando a los Gálatas diciendo, ustedes ya experimentaron esto y no lo experimentaron por las obras, lo experimentaron por el Espíritu. Y continúa poniendo explicaciones, ilustraciones de esto. Y llegamos a este punto. Se nota que Pablo no está, vamos a decir que está un poco molesto, está un poco, ¿verdad? Activado, por decirlo de esta manera. Y aquí en el versículo 21, él le hace esta pregunta, un tanto retadora, a aquellos, no solo los judaizantes, pero pueden también ser parte los judaizados, ¿no? Aquellos que ya empiezan otra vez a volver a la ley. Y les pregunta, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Es un reto, ustedes quieren estar bajo la ley, pero ¿ustedes escuchan realmente la ley? ¿Ustedes saben lo que la ley dice? Para estar queriendo volver ahí. Ustedes quieren estar bajo ley, y la expresión en griego no tiene el artículo, es bajo ley, no bajo la ley, sino bajo ley. ¿No han oído la ley? En el capítulo 3, versículo 23, Pablo dice más o menos algo similar. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo ley. Y luego en el 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. Entonces él hace una diferencia con hablando de la ley sin el artículo, sino bajo ley. ¿Quién es el que está bajo ley? El que quiere vivir por las obras. Pero ese que quiere vivir por las obras, las que sean, son sus obras, tiene entonces que cumplir un estándar. ¿Cuál estándar? El de la ley. Entonces, si tú quieres vivir bajo una ley, tienes que cumplir este estándar. Quieren ganarse el favor de Dios por sus propios esfuerzos. ¿No han leído el estándar que tienen que cumplir? Y fíjense que Pablo no dice leído. Yo dije leído ahora. Pablo dice oído. ¿No han oído? Este oído es el de oír para obedecer. ¿No han oído? ¿No han escuchado atentamente? ¿No han oído para hacer lo que esto dice? Y esto recuerda, en este contexto judío, a Deuteronomio 6. Escucha, Israel. Es la misma palabra en griego, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la misma palabra. Escucha, Israel. ¿No han escuchado? Ustedes dicen que escuchan, no han escuchado realmente lo que dice. Y entonces trae a los judaizantes a su propio terreno nuevamente. Porque ellos hablaban de Abraham, que había que ser hijos de Abraham. Y por eso Pablo hace tanta referencia a Abraham, pero aquí los vuelve a traer a ese terreno. Porque está escrito, dice el versículo 22. Esta formulación, porque está escrito, Pablo la utiliza cuando va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Y en este caso, él no hace una cita textual, sino que hace un resumen corto de la historia
de Abraham y sus hijos. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pablo no dice los nombres de las mujeres, pero es obvio que todo el mundo sabe quiénes son. La sierva, Agar, y la libre, Sara. En el texto del Antiguo Testamento de Génesis se dice que Agar es la sierva. A Sara no se le referencia como libre, pero se sobreentiende que como esposa de Abraham es la libre. ¿Y por qué Pablo usa esta historia? Probablemente porque como los judaizantes venían haciendo estas referencias a Abraham, a Isaac, a los patriarcas, se llaman judaizantes porque querían hacer a los gentiles como los judíos. Sí, la fe en Cristo, claro, pero tienen que hacerse como nosotros, porque nosotros somos ese pueblo elegido, nosotros somos los hijos de Abraham. Crees en Jesús, pero para formar parte de nosotros, que es lo completo, ¿verdad? Entonces te circuncidas, obedeces la ley y tal. Y Pablo vuelve aquí a usar a Abraham. Y como queriendo decir, y vamos a desarrollar esta idea que es lo que Pablo hace, ok, ¿tú quieres ser hijo de Abraham? Bueno, pues está bien, tú puedes ser hijo de Abraham. Pero vemos en la Escritura, de hecho, que hay 2 formas de ser hijo de Abraham. Uno para salvación y otro no. O sea que no solo vale con ser hijo de Abraham. Y miren cómo le da la vuelta al mismo argumento de los judaizantes. Abraham tuvo 2 hijos. ¿No se recuerdan de eso? ¿Cuál de los 2 ustedes quieren ser? Porque hay un hijo de la sierva y hay un hijo de la libre. ¿Cuál son ustedes? ¿Quieren ser hijos de Abraham? Pues perfecto, pero ¿cuál? O sea, los empuja, los lleva más en su propio argumento. Y sigue desarrollando, pero el hijo de la sierva, versículo 23, nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y todavía está haciendo ese recuento, ese resumen histórico, y Pablo les recuerda cómo nació cada uno de estos hijos. El de la sierva por la carne y el de la libre por la promesa. ¿Se recuerdan cómo pasó? ¿Verdad? Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Abraham, en una versión muy completa, un ejemplo muy colorido de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Que no es bíblico eso no está en la Biblia en ningún sitio. Pero Abraham ejemplificó esa, no sé llamarle exhortación. Ayúdate que yo te ayudaré. Abraham se desespera. Y Dios le promete un hijo. Dios no le promete un hijo con Agar. Si bien es cierto, Sara estaba ¿verdad? Estéril y ya entrada en edad, o sea que ella no podía tener hijos. Pero Dios le dice, sí, tú vas a tener un hijo. Evidentemente Dios no le está diciendo tú vas a tener un hijo con cualquier otra mujer que no se sabe. Dios nunca aprobó la poligamia. La permitió en el Antiguo Testamento, pero no la aprobó. Entonces es claro que cuando nosotros, los hombres, hacemos algo que Dios no aprueba, aunque Dios lo tolere, vamos a pagar las consecuencias. Y aquí lo vemos. Porque Abraham entonces, en su desesperación, recurre a una práctica que era común en su tiempo. ¿Cuál era esta práctica? Que la esposa, Sara, tenía siervas, ¿verdad? Y Abraham podía tener relaciones con las siervas para tener hijos, y esos hijos se asumían como hijos de la esposa, ¿verdad? Más o menos así. Y Abraham recurre a eso. Abraham y Sara, en conjunto, recurren a eso. Eso no es bíblico. Dios no toleró esta práctica, pero evidentemente aquí vemos la consecuencia. Porque inmediatamente vemos en Génesis que Sara empieza a tener problemas con Agar. Probablemente tenían una buena relación. Porque a quien más, si no su sierva de más confianza, Sara le va a pedir eso. Pero inmediatamente empiezan a haber problemas. Porque cuando no seguimos el diseño de Dios,
lo que tenemos es problemas. Abraham se desesperó. En la espera se desesperó. Fue impaciente, no tuvo confianza en Dios. Y él quiso obtener la promesa por sus propios medios. Él quiso obtener la promesa por sus obras. Él quiso obtener la promesa haciendo él que llegara la promesa. Y eso no es lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Si Dios te hubiese dicho, yo te voy a dar un hijo, y Abraham podía tener un hijo, naturalmente ya tenía un montón de hijos, ¿dónde está ahí la providencia y la acción de Dios? Eso no es una promesa. Si ya yo tengo 7 muchachos, bueno, pues, o tenemos octavo. No, evidentemente. Por eso en Génesis 16, cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo, y Abraham le cree, dice que le contó como justicia. Efectivamente, porque era milagroso eso. Pero Abraham, su naturaleza caída, desconfió. Y entonces se llega a Agar y tiene a Ismael. Pablo nunca menciona el nombre de Ismael en el texto, pero dice que nace según la carne, esto es, por el esfuerzo de las obras de Abraham. Pero Isaac nace por medio de la promesa. Como Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, milagrosamente ahí nació Isaac, por el obrar de Dios y no por el obrar de Abraham. Dios hizo que Isaac naciera. Abraham había intentado tener hijos con Sara muchas veces y no había podido, ya era imposible. Entonces el hecho de que Abraham ahora tenga un hijo con Sara es una evidencia clara de que fue Dios el que hizo que eso pasara. Y por eso Pablo trae esta historia, porque él quiere hacer esa comparación, ese símil, ¿verdad?, de lo que hacemos nosotros por nuestras obras y lo que hace Dios por nosotros, no por nuestras obras. Y hasta aquí Pablo hace un recuento de lo que pasó, un resumen bien corto. Él contó el hecho histórico de Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac. Y ahora él pasa en el versículo 24 a ilustrar mediante esta alegoría, porque dice sí, esto contiene una alegoría, el contraste. Él pasa a contrastar el esclavo y la libre. Él usa a Agar como la sierva o la esclava y a Sara como la libre, a Ismael como el hijo de la esclava y a Isaac como el hijo de la libre. Vamos a hablar un poquito del tema aquí, de la alegoría. Esto que Pablo llama como alegoría aquí no es necesariamente igual a lo que la iglesia hizo mucho tiempo como una interpretación alegórica. Quiere decir una interpretación alegórica, lo que se intentaba era como buscar un sentido más profundo del texto que no estuviera a simple vista en el texto. ¿Okay? Y entonces cada parte, cada persona, cada evento, cada lugar, entonces ahora representaba otra cosa que no estaba en el texto. ¿Okay? Como Pablo hace aquí, más o menos, con Sara y Agar, diciendo luego más adelante que lo vemos. Entonces, Agar es la Jerusalén actual, el monte Sinaí y tal, más o menos. Y como decíamos, este texto puede ser medio complicado. Vamos a ver las diferentes traducciones de esta frase aquí. Esto contiene una alegoría de varias traducciones bíblicas. La Nueva Versión Internacional dice, esto puede interpretarse en sentido figurado. La Nueva Traducción Viviente, esto tiene una ilustración. Dios habla hoy y dice, esto tiene un sentido simbólico. La Nueva Biblia de las Américas, esto contiene una alegoría, que es la versión que leemos nosotros. La Reina Valera dice, lo cual es una alegoría. La New American Standard Bible, ¿verdad?, que es una traducción en inglés más o menos equivalente a la Nueva Biblia de las Américas en español, dice, speaking allegorically, hablando alegóricamente. Entonces hay diferentes traducciones aquí. Y veremos que hay varios sentidos posibles en los que Pablo puede haber utilizado esta palabra,
pero el griego, digamos, puede ser más cercano a la Nueva Versión Internacional. Esto puede interpretarse en sentido figurado. Ahora, ¿qué no podemos decir que Pablo estaba haciendo aquí? ¿Verdad? Pablo no estaba diciendo ni implicando que la historia de Abraham con Sara y Agar no era real. Él no estaba implicando eso. Pablo asumía que era una historia real. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque muchos pueden decir, muchos dicen hoy, que el Antiguo Testamento se interpreta alegóricamente, que significa cosas que no tienen que ver con si ese hecho realmente sucedió o no, sino que son símbolos de otras realidades. Eso es un problema, porque esa no es la intención bíblica. La intención del autor de la Biblia es contarnos lo que realmente pasó con Abraham, con Sara, con Agar, con Isaac, con Ismael. Entonces Pablo no está diciendo que esta historia no es real. Pablo tampoco está diciendo que el significado de esta historia, ¿verdad?, la correcta interpretación de cuando nosotros leemos Génesis es esta. Él tampoco está diciendo eso. ¿Ok? Y mucho menos diciendo que todo el Antiguo Testamento tiene que interpretarse alegóricamente. Entonces Pablo no está eliminando el sentido del pasaje, el significado original, la intención del autor, él no lo está eliminando. Pero él sí está tomando esto como una ilustración, ¿verdad?, en sentido figurado, para llevar a los judaizantes a su propio terreno. ¿Ok? Alegoría, de hecho la palabra en griego significa ala, otras cosas, y agoreo, hablar de. Entonces es hablar de algo con otras cosas. Exactamente lo que Pablo está haciendo. Y no necesariamente lo que la iglesia durante mucho tiempo hizo, que es tomar textos de la Biblia y buscarle un significado que aquí no estaba porque era más espiritual, era más profundo. Eso causó muchos problemas y puede causar hoy muchos problemas también. Entonces, aclarado eso, volvemos a Pablo con los judaizantes en Gálatas. Él los lleva a su propio terreno porque ellos estaban tomando el Antiguo Testamento incorrectamente y él usa esa ilustración para corregirlos. Y esto lo vemos en la expresión del versículo 21. Ustedes dicen que escuchan la ley, que quieren obedecer la ley. ¿Ustedes no las han escuchado? ¿Ustedes no han oído lo que dice? Entonces el versículo 24, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. ¿Cuál es entonces la alegoría que Pablo dice? Estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Pablo luego no completa esta comparación con el otro es, no, él no lo dice, como que se va en este pensamiento, pero nosotros sabemos que esta era la contraparte. Cada mujer representa un pacto. Agar, la esclava, el pacto de Sinaí, la ley, y engendra esclavos. Y es la Jerusalén actual, que está en esclavitud con sus hijos. Del otro lado, Sara, que es la libre. ¿Cuál es este otro pacto que representa la libre que aquí no se menciona? En 3.15, Gálatas 3.15, Pablo habla de la promesa a Abraham como un pacto. ¿Se recuerdan? Pablo habla de la promesa a Abraham como un pacto. Gálatas 3.15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y se está refiriendo a esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Es decir, que Pablo tiene esta promesa que Dios le hizo a Abraham como un pacto y lo contrasta con el pacto en el monte Sinaí. Entonces Sara, la libre, representa este pacto, representa la Jerusalén de arriba y sus hijos son libres. Ahora bien, dice el versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Fíjense que la Jerusalén actual no contrasta con la Jerusalén futura. Dice el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, no la futura, la de arriba, es libre. Esta es nuestra madre.
Pablo no está diciendo que la Jerusalén de ahora, la actual, ¿verdad?, es la de la esclava, y que en un futuro, que no ha llegado todavía, tendremos entonces la otra. No, él no está diciendo eso. La Jerusalén actual, la terrenal, es la de Arabia, la de Agar, la que engendra hijos para esclavitud, la que está en esclavitud todavía, bajo la ley. Pero la Jerusalén de arriba, que es una realidad ya, ahora, esta es nuestra madre, ahora. Entonces Pablo no le dice la Jerusalén de arriba, que es ahora, no, pero se sobreentiende. Entonces, volviendo, ustedes quieren ser hijos de Abraham, ok, pero ¿de cuál madre? Porque Abraham tuvo 2 hijos. Entonces, si el esfuerzo es, vamos a cumplir la ley para que ustedes también, que creyeron en Jesús, pero para que sean hijos de Abraham, ok, está bien, perfecto, vamos, te lo doy. Hijo de Abraham, pero ¿de cuál madre? Porque Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y uno de la libre. Entonces, ustedes pueden seguir siendo hijos de Abraham, pero de la esclava. O ustedes pueden seguir siendo hijos de Abraham, pero de la libre. No de la Jerusalén actual, sino de la Jerusalén de arriba. Que esta es nuestra madre. Y oigan, que Pablo haya dicho que la Jerusalén actual corresponde a Sinaí, en Arabia, que está en esclavitud, para un judío, eso es prácticamente decir que tú eres gentil. Wow. Recuerden, esto es una ilustración. Él está usando estos hechos y personas como símbolos de otra cosa. ¿Y qué es lo que él quiere representar? Lo que se obtiene por el esfuerzo y las acciones del hombre versus lo que se obtiene por la promesa, por la gracia de Dios. Lo que se obtiene por las obras versus lo que se obtiene por la fe. Hay que ser hijos de Abraham por medio de la circuncisión y la ley. Bueno, ok, pero Abraham tuvo 2 hijos, se circuncidaron los 2. ¿Cuál tú quieres ser? Te lo doy, está bien. Él los lleva al mismo terreno de ellos. Y con esa ilustración le voltea completamente el argumento. Y ahora va a usar la palabra citada. Versículo 27, porque Cristo está. Regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto es una cita de Isaías 54. Isaías 54, 1, para ser específico. Este capítulo 54 de Isaías habla de Jerusalén cuando vuelva del exilio. Recuerden que los judíos fueron exiliados, se fueron en el año 586, si no me equivoco, se van a Babilonia, porque el reino de Babilonia va, los captura y se los lleva. Entonces ellos están allá y entonces Dios le está hablando aquí, sí, que estarán en el exilio, pero cuando vuelvan, ¿verdad?, van a tener más hijos de lo que tenían antes. Eso es lo que dice Isaías. Y aquí hay una referencia clara a esa, la que no concibe, la estéril, Sara, que va a tener más hijos que la que tiene marido. Dice, no, pero Agar era la sierva. Efectivamente, Agar era la sierva, pero en el 16.3, Génesis 16.3, dice que Sara le dio a Agar, a Abraham por mujer. Como una esposa, como otra esposa. No sé si como una concubina. Pero al final esa referencia cabe aquí perfectamente y por eso Pablo la usa. Aquella que tiene marido ahora, Agar, tú, pues sí, tiene hijo, claro, Ismael, pero tú que eres estéril, regocíjate. Porque más son los hijos de esa desolada. Entonces Jerusalén, que ahora está desolada, el pueblo está en el exilio, en el contexto de Isaías, Dios la va a restaurar y será habitada. Y Pablo aplica esto a la Jerusalén de arriba. Identifica la Jerusalén actual con Sinaí, ¿verdad? Identifica entonces la Jerusalén de arriba con Sara.
¿Y con quién se está repopulando entonces esta Jerusalén? Con los hijos adoptados de Dios, con los verdaderos hijos de Abraham y Sara, con los que somos de la fe, los hijos de Jerusalén de arriba, los hijos de la promesa. Y dice, pero ¿y dónde tú tienes eso? En el versículo 28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Esta es la aplicación de toda la ilustración que Pablo está usando. Como Isaac, que no se había nombrado hasta ahora en todo el texto. Los que nacemos por la acción de Dios y no por la acción del hombre. Los que nacemos por la gracia de Dios y no por las obras del hombre. Recuerden, Pablo está refutando a los judaizantes que quieren convencer a los gálatas de que tienen que seguir cumpliendo la ley. Circuncisión, fiestas, para ganar el favor de Dios para salvación. Pero Pablo dice, no, porque los hijos de la promesa, ¿cuál promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham, de que su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Entonces Pablo le está diciendo, recuerden, es que ustedes como gentiles ya están incluidos en la promesa desde el principio. No tienen que hacerse judíos. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 3, al principio del capítulo 4 también. Pero no tienen que hacerse judíos. Y mucho menos, ¿por qué? Porque el hijo de la promesa no fue por la acción de Abraham. Por tanto, si ustedes van a ser hijos de Dios, hijos de Abraham, tienen que ser como el hijo de la promesa, que se hizo hijo no por la acción de Abraham, no por la acción del hombre, no por las obras, sino por la acción de Dios, por la fe. Y aquí Pablo empieza a cerrar ese argumento. La ley nunca fue para dar vida, fue algo temporal hasta que llegara la fe, que sí da vida, porque es una fe puesta en Cristo, quien se hizo a sí mismo maldición. ¿Cuál maldición? La maldición que conlleva la ley para aquellos que no la cumplen, como nosotros. Entonces Él se hizo maldición por nuestras faltas, por nuestros pecados, para poder entonces darnos vida. No solo a los judíos, sino a todos los que pusiéramos nuestra fe en Cristo. Y Pablo cierra ese argumento y le dice, ¿cómo es posible que quieren ahora volver? ¿Cómo es posible que ahora quieren ser hijos de la esclava si ya son hijos de la libre? ¿Cómo es que quieren volver a someterse a la Jerusalén actual, que está en esclavitud, cuando ya están en la Jerusalén de arriba, que está en libertad? ¿Se quieren hacer hijos de Abraham? Sí, pero ¿de cuál de los dos hijos? ¿Del esclavo o del libre? Así como Abraham fue justificado por su fe, nosotros como hijos de Abraham, pero como Isaac, heredero de la promesa, no como Ismael, somos justificados por la fe y no por las obras. Y aquí dice Pablo, en el versículo 29, algo que siempre debemos recordar. Pero así como entonces el que nació según la carne, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. Pablo nos recuerda de nuevo las consecuencias de ese pecado. No solo fue con Sara y Agar, también entre Ismael e Isaac hubo problemas. Ismael se burlaba, perseguía a Isaac. Y Pablo aplica esto a los gálatas también. Y no solo a los gálatas, lo aplica a todos los hijos de la libre. O sea que lo aplica a nosotros. Somos hijos de la libre, gozando de privilegios, de ser hijos legítimos, herederos, pero no estamos exentos del sufrimiento, de la persecución. El que nació del Espíritu, Isaac, es perseguido por el que nació según la carne, Ismael. Y los que ahora somos del Espíritu también
seremos y somos perseguidos por aquellos que son de la carne. Eso es otro punto en contra de aquellos que entienden que en esta tierra, como nosotros somos hijos de Dios, hijos del reino, vamos a tener sufrimiento. Eso es otro punto en contra de eso. Eso no es bíblico. Y este verso 30 ahora que sigue es el clímax de esta sección. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Dice, ¿y cómo se aplica eso entonces? Porque eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Evidentemente no coger gente aquí que diga una cosa y la sacamos a patada por la puerta. No, no es eso. Recuerden, es una ilustración que él está utilizando. Pero los judíos utilizaban este verso en Génesis como evidencia, ¿verdad? Como muestra, como sustento del rechazo de Dios a los gentiles. ¿Ok? Ismael y Agar, échalos fuera, porque ellos no son, él no tendrá heredad, él no será heredero junto con Isaac. Y los judíos entendían esto como una evidencia de que Dios rechaza entonces a los gentiles. Pero Pablo ahora, prepárense, lo usa para significar el rechazo de Dios a los que ponen su fe en las obras de la ley. Los judíos no creyentes. ¡Wow! Increíble. O sea, el judío que está leyendo eso está... Y la exhortación no es de nuevo a rechazar personas, que pudiera ser, pero la exhortación es a olvidarnos nosotros de querer ganar la salvación por las obras. Desecha esa idea. Aquí eso no busca nada. Ya nos olvidamos de la ley y sus preceptos como crédito, como dador de crédito para nosotros poder ganar el favor de Dios, para salvarnos de la condenación. Ya, olvídense de esa idea. Ismael era hijo de Abraham, padre de naciones también, pero él no era el heredero. El heredero era Isaac, el hijo de Sara, de la libre. Esta cita de Pablo está en Génesis 21:10. Gálatas, olvídense de esa idea. Olvídense de los judaizantes. Pero no solo de los judaizantes, sino de cualquier otra idea que los lleve a pensar que pueden ganarse el favor de Dios mediante sus propios esfuerzos. Porque tú pensarás, bueno, aquí nadie está diciendo que nosotros tenemos que circuncidarnos y que nosotros tenemos que ver los días y las fiestas y tal. Nadie está diciendo eso. Pero Pablo está diciendo aquí, no, ok, perfecto. Pero es cualquier otra idea que te lleve a pensar que tú puedes ganar el favor de Dios por tus propios esfuerzos, por lo que tú haces. La Escritura dice, echa fuera al que es de la carne. Echa fuera a lo que es de la carne. Y esos dos versículos, el 29 dice que la carne persigue a lo que es el espíritu, y el 30 echa fuera a la sierva y a su hijo. Estos dos versículos nos pueden traer a una conclusión. No hay relación alguna entre estos puntos de vista acerca de la salvación. No comulgan entre ellos para nada. No tienen relación alguna. No es un poquito de esto y complementamos con aquello, no. Es o 100% de una o 100% de otra. No se relacionan bien. El de la carne persigue, al del espíritu. Aquí no hay término medio. Aquí no hay negociación. Aquí no hay, bueno, Isaac, tú entonces juega de aquí hacia allá. Ismael, tú juega de aquí hacia acá. No. Se va. Ya.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque nosotros volvemos a creer que es por nuestros méritos. Nosotros queremos vivir, y de repente no para salvación, pero queremos vivir como que ganamos el favor de Dios por lo que hacemos. Y esto no es así. Olvídense de eso. O creemos en las promesas de Dios, en su muerte, en su resurrección, en que nos da el Espíritu, que tenemos a disponibilidad nuestra todo su poder para nuestra vida. O creemos eso y vivimos así, o vamos a creer y vamos a vivir confiando 100% en nuestro esfuerzo. No es una mezcla. No es una mezcla. O somos hijos de la libre o somos hijos de la esclava. No podemos ser medio de la libre, medio de la esclava. No. O somos hijos de una o somos hijos de otra. Y Pablo concluye ahora en el versículo 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Están los hijos de Abraham con Agar y los hijos de Abraham con Sara. Están los que buscan la salvación por sus obras y los que buscan la salvación por medio de la fe en las promesas de Dios. ¿Cuáles somos nosotros? Yo quiero resaltar varias cosas para llevarnos, y ya camino a concluir, de este pasaje. Y primero es que realmente nosotros como creyentes somos herederos de las promesas de Dios. Somos herederos como Isaac, ciudadanos de la Jerusalén de arriba. Somos el Israel de Dios. Somos la verdadera circuncisión, dice Filipenses 3:3. Las promesas de Dios ahora son nuestras. Cuando Dios, que no cambia, porque Dios no cambia. Entonces, cuando Dios, que no cambia, dice a su pueblo, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando dice eso a Israel, Dios que no cambia, nos lo dice a nosotros ahora también. Isaías 43, 1 al 2. No temas, porque yo te he redimido. Yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrazará. Eso nos lo dice a nosotros. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Dice, pero ve acá, tú estás cogiendo textos del Antiguo Testamento que se le decían a Israel y tal. Ok, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento entonces. Isaías 41:10, Hebreos 13:5. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, los autores del Nuevo Testamento entendieron eso. Y es bueno que nosotros lo entendamos también. Isaías 43. No temas, yo te he redimido. Tú eres mío, te he llamado por tu nombre. Romanos 8:38. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán. Está ahí. Está ahí. El Nuevo Testamento toma esas promesas y las hace nuestras. Entonces nosotros tenemos que saber que como herederos, Dios que no cambia, que prometió a sus hijos, a su pueblo en ese momento esto, a nosotros sus hijos ahora nos promete eso. Lo que cambiamos somos nosotros, no Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, el cristianismo es algo sobrenatural. Dice, wow, pero ¿y ese giro? Sí. ¿Cómo nació Isaac? El nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Y Pablo está haciendo referencia a que nosotros somos descendientes de ese nacimiento. Evidentemente, él no lo implica como que nosotros somos descendientes naturales de Isaac, porque nosotros no somos judíos. Entonces, en nuestro contexto moderno,
Y cuando digo moderno, no digo de ahora, sino moderno del movimiento modernista, de esa filosofía modernista que era muy, ¿verdad? Lo que se puede contar, lo que se puede sumar, lo que se puede analizar. Tendemos a olvidar, o no nos gusta recordar, o vivimos como si no fuera así. El cristianismo es algo sobrenatural. El cristianismo que vivimos nosotros es algo sobrenatural. La Biblia dice que nosotros somos regenerados. Esto no es una metáfora, ¿eh? Es que realmente somos regenerados. Cuando dice que el Espíritu mora en nosotros, eso no es una expresión para querer decir que ahora nosotros pensamos mucho en Dios, no. Es que realmente el Espíritu está morando en nosotros. El nacimiento de Cristo no tiene nada de natural. La resurrección de Cristo es el hecho sobrenatural sobre el cual se basa toda la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el hecho sobrenatural sobre el cual se basa toda la fe cristiana. La fe cristiana no es algo natural. El que no cree en lo sobrenatural no puede ser cristiano. Es imposible. Porque, como dice Pablo, si Cristo no resucitó realmente de entre los muertos, nosotros somos los más dignos de lástima. Dignos de lástima, sepa que la gente, ay, los pobres, mira cómo van por ahí, esa pobre gente. Uf, eso es ridículo. Sí, eso dice Pablo. Entonces nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. Y como nosotros nos olvidamos de eso, eso se ve en cómo vivimos, eso se ve en las cosas que nos preocupan, eso se ve en cómo actuamos. Tú dices, ¿y cómo? Un ejemplo rápido. El quitanismo es sobrenatural, ¿verdad? Dios resucitó a Jesús entre los muertos. Jesús fue concebido en una virgen. En una virgen. Eso es sobrenatural. Entonces Dios hace cosas sobrenaturales. La Biblia como la tenemos hoy, eso es algo sobrenatural. Y entonces, se nos presenta una situación X, y entonces nos preocupamos, entonces decimos, ¿y cómo vamos a salir de esto? Entonces ahora empezamos con una ansiedad y una cosa, y ¿cómo es posible que Dios y ahora qué yo hago? ¿Cómo que qué yo hago? ¿Cómo que qué yo hago en esto? Pero vamos a ver, o sea, del Dios sobrenatural, o sea, es milagroso. Él hace esas cosas. Eso no quiere decir que... Tengo un amigo que es oftalmólogo. Entonces, a veces él recibe pacientes cristianos, no sé si creyentes, pero se dicen ser cristianos. Y entonces cuando él le va a poner una gota, o, ¿sabe? Un tratamiento o algo, dice, no, Dios me va a sanar. Yo eso no me lo voy a poner. Y él le dice, no, Dios te va a sanar. Puede que no, pero probablemente te va a sanar, pero te va a sanar a través de esta gota. Se dice, bueno, eso no tiene nada de milagroso. Bueno, puede que no. Pero si tú entiendes que Dios en su providencia orquesta todas las cosas, tú también entiendes que el hecho de que tú te sientes ahí frente a ese oftalmólogo que tiene el conocimiento suficiente para darte esa gota y que esa gota es la que te va a sanar y que tú tienes los recursos para eso y que pudiste llegar a esa persona, ¿eso no es providencia de Dios? Claro que eso es providencia de Dios, pero como no queremos aceptar lo sobrenatural, entonces lo damos como que bueno, nada. No, eso pasó, tú sabes. Yo joven, digo, no es que yo no sea joven ahora, pero era mucho más joven. Yo recuerdo una vez, yo me acuerdo dónde yo estaba, pero me dio un dolor de estómago terrible. Y estábamos con gente y tal. Y yo decía, wow, Señor, tú puedes quitarme el dolor de estómago.
Quítame ese dolor de estómago. Oye, como a la media hora yo no tenía nada. Y en un momento yo digo, pero se me fue. Y literalmente yo estaba caminando y yo me paré a pensar, ven acá. O sea, yo oré ahorita para que Dios me quitara el dolor de estómago. Y cuando se me quitó, lo primero que yo pensé fue, eso era un cólico, seguro, ya se me pasó. O sea, como que mi primera tendencia es a descartar, ¿verdad?, cualquier intervención de Dios. Entonces, no, ¿qué era lo que tú tenías? No, una bacteria y Dios me la sanó. No, yo no estoy diciendo eso tampoco. Probablemente era un cólico. Que se quita en media hora, pero yo oré y pasó, pudo durar más. O sea, ¿dónde está la providencia y la orquestación de Dios que me llevó a mí a orar para que eso pasara, para que yo pudiera decir, mira, Dios, me lo quitaste? Pero como rechazamos eso sobrenatural, ¿verdad? Muchas veces entendemos que, no, sí, Dios nos regeneró, ¿verdad? Y en el cielo, bueno, cuando Jesús vuelva, entonces es que empieza lo sobrenatural. Mientras tanto estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Sumando 2 más 2. Es una referencia a lo moderno, ¿no? A lo racional. Y Dios allá, bueno, pues esperando que venga el rapto y tal. No. El cristianismo es sobrenatural. Nosotros contamos con un Dios que no está en esta naturaleza. Se hizo milagrosamente parte de esta naturaleza. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Por más dolor que podamos experimentar, una persona que luego se muestra fortalecido, no riendo, pero fortalecido y agradecido, y personas que han pasado por situaciones muy, muy complicadas, y tú dices, pero ¿y cómo esa persona tiene esa fortaleza, tiene esa entereza? Eso es Dios ahí, eso no es natural. Yo recuerdo una persona que Danilo Carranza se llamaba él, y él murió con, creo que era un cáncer en el cerebro, si no me equivoco, pero era algo en la cabeza, y murió. O sea, yo era líder de los hijos de él en su momento, en el grupo de jóvenes y tal, y el testimonio de Danilo fue impresionante. Bueno, ya habían celular y tal, y ya había WhatsApp y demás, entonces cada cierto tiempo él mandaba un audio para la gente de la iglesia que se preocupaba con él, llorara por él, y había que oír eso. Impresionante. Eso es sobrenatural. Nosotros, nuestra fe es sobrenatural. Y no nos olvidemos de eso. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, solo hay 4. En el mundo vamos a sufrir persecución. Isaac e Ismael eran hermanos. El hermano perseguía a su hermano. Esto debe recordarnos que, si bien muchas veces la persecución es por el mundo, ¿verdad? Muchas otras veces, y de hecho las más dañinas, las más complicadas, las más dolorosas, es por parte de esos medio hermanos nuestros, aquellos que se hacen llamar parte de la iglesia, como los judaizantes, los religiosos, que se hacen llamar cristianos, pero muchas veces no lo son. Si no se recuerdan, hace 500 años, y todavía después, y puede que todavía ahora en algún momento, o en algún sentido, era la misma iglesia que perseguía a los creyentes. Y en efecto, no es ya la iglesia católica de la Edad Media, ¿verdad? Con los niveles de corrupción y tal, con ese control que tenían, por cierto, mucho a raíz de esas interpretaciones alegóricas, ¿verdad? Un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando venía alguien a interpretar alegóricamente algo,
Y muchos padres de la iglesia lo hicieron. Pero entonces, ¿qué sentido tú le das a eso? ¿Quién te dice si tu interpretación es la correcta o no? Porque es una cosa, tú sabes, de un sentido más profundo que te llegó a ti. Bueno, entonces ahora, como eso se podía hacer, lo que se hizo fue que quien decía si esa interpretación alegórica era buena o no, ¿era quién? La iglesia. Y de ahí que la iglesia entonces es quien interpreta correctamente las escrituras, y de ahí que solamente hay que poner a una persona con medio mala intención para que empiece a decir qué es lo correcto y qué no según su conveniencia. ¿Ok? Cierro el paréntesis histórico. Entonces, ya no es esa iglesia católica de la Edad Media con esa corrupción de los papas y demás, vendiendo perdón de pecados. ¡Wow! Pero hay gente vendiendo bendiciones ahora. Y entonces cuando eso es confrontado, entonces viene el ataque. Si al final tú vendes bendiciones, ¿cuál es la diferencia con vender perdón de pecados? Igual es algo que tú haces, tú pagas y obtienes la bendición. Tú pagas y estás bien con Dios a través de ¿sabe? Apóstol, profeta, patriarca, yo qué sé. Es lo mismo. Yo me estoy ganando la bendición por algo que yo hago. Y esa gente persigue al que es libre. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada, eso es bíblico. Tú dices, bueno, pero esos son personas en esas iglesias, tú sabes, no, ok, vamos a traerlo un poquito más acá, ok. En las iglesias reformadas hay personas que reducen la vida cristiana a un listado de reglas, a un listado de puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y cuando tú entonces no reduces tu vida cristiana a eso, entonces te atacan. Eso es exactamente lo que querían hacer los judaizantes. O sea, no es solamente con esto de vender perdón de pecado, vender bendiciones, no. Es cualquier cosa que te lleve a ganar el favor de Dios por tus méritos y no por los de Cristo. Y esto trae rechazo. Decía Lutero, el que no esté dispuesto a sufrir persecución de Ismael, que no se llame cristiano. El que no esté dispuesto a sufrir persecución de Ismael, que no se llame cristiano. Y si cogemos esa moneda y voltamos la cara, entonces, si no estamos sufriendo la persecución de Ismael, ¿realmente estamos siendo cristianos? Eso, en efecto, eso lo dice Lutero, pero es por el versículo 29 que lo dice Pablo. Así entonces, el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, y así también sucede ahora. O sea, eso lo da por sentado. Entonces podemos hacernos la pregunta. Porque siempre hay Ismael. Siempre habrá. Entonces, si no tenemos un Ismael que nos persigue, si no tenemos a alguien que nos dice, oye, pero ¿y qué es esto? Y no tenemos a alguien que nos dice, oye, pero ¿y este libertinaje? Pero si no tenemos a alguien que nos dice, pero ¿y qué es esto que tú estás viviendo? ¿Realmente estamos siendo cristianos? ¿Realmente estamos siendo hijos de Isaac? ¿O realmente estamos siendo más Ismael que Isaac? Porque si pasó con Isaac, como ahora nosotros somos como Isaac, también vamos a vivir lo que vivió Isaac. Y por último, debemos recordar que el Evangelio es un evangelio de esperanza. Voy a leer una cita de Tim Keller, es un tanto larga, pero la leeré. Dice, si la salvación es por obras, solo las fértiles pueden tener hijos. Solo los capaces y fuertes moralmente, las personas de buenas familias, los que tienen buenos récords pueden dar mucho fruto espiritualmente, disfrutar del amor y el gozo de Dios y transformar la vida de otros.
Pero si el Evangelio es verdad, no importa quién tú eres o quién hayas sido, tú puedes ser un rechazado espiritual y moral, marginado y rechazado como la mujer sola y estéril de esos días. Eso no importa. Tú vas a dar fruto y del tipo que dura. Aún más, el Evangelio es especialmente para las Saras estériles. Si Sara puede tener un futuro, cualquiera puede. Si tú estás confiado en que tú puedes, ¿verdad? Y como dice alguna gente, no, yo solo a Dios le pido salud, yo me encargo de todo lo otro. Todo lo otro es mucho. Pero tú estás confiado en que tu sentido moral, tu conocimiento bíblico, tu compromiso con la iglesia, si en eso es que tú te estás basando, si ahí que está puesta tu confianza, si esas cosas son tu salvador, si tu persona está depositada ahí, tú eres Ismael, no Isaac. No, pero yo creo en Jesús. Claro que sí, yo trato de imitarlo, yo oro para que me ayude. No, vamos a ver. Eso no lo hace tu salvador, ¿ok? Eso lo puede hacer tu ayudador, tu maestro, un buen ejemplo para ti, pero eso no lo hace tu salvador. Si tú tienes a Cristo como salvador, tú reconoces como Sara que tú no tienes la capacidad en ti de dar vida. Para ganarte la vida eterna, entonces, tú tienes que confiar en Dios. Eso es algo sobrenatural que Dios va a hacer en ti por lo que Él hizo. Y absolutamente nada que tú puedas hacer. Tú pones tu fe en Cristo, en esa promesa, en que eso que Dios hizo, sin nada que yo pueda hacer, de manera sobrenatural, ¿verdad? Se me va a aplicar a mí. Yo seré regenerado, Dios me adoptará. Tú pones tu fe en eso. Dice Philip Ryken, Ismael e Isaac representan dos formas totalmente diferentes de acercarse a la religión. Ley contra gracia. Carne contra espíritu. Confianza en sí mismo contra dependencia divina. Cualquiera que reduce el cristianismo a una lista de reglas es un Ismael. Es un esclavo. Está con la Jerusalén actual, no con la Jerusalén de arriba. ¿En quién estamos confiando? ¿En nosotros o en Dios? ¿En nuestras obras o en la gracia de Dios? ¿En quién yo estoy poniendo mi fe? Porque el tema es que yo pongo mi fe en algo. Porque cuando yo creo que por mis obras yo estoy poniendo mi fe en mis obras. ¿Estás poniendo tu fe en las obras o estás poniendo tu fe en las obras de Cristo? ¿Estás poniendo tu fe en lo que tú puedes hacer por ti o en lo que Dios ya hizo por ti? ¿Estás tratando de alcanzar la promesa por tu propio esfuerzo como Abraham? ¿O estás confiando en la palabra de Dios y que Él te va a hacer parte de la promesa y Él te va a traer la promesa, como con Isaac? Si alguien aquí entiende, bueno, vamos para atrás. Si alguien aquí entendió ahora que realmente
no había puesto su confianza en la obra redentora de Cristo, sino que de alguna manera todavía confiaba en que algo había en él. Si tú entendiste esto, ora ahí en tu corazón y dale gracias a Dios por ese entendimiento. No tiene que ser justo ahora, pero que no pase el día de hoy. Que tú vengas delante de Dios y le digas: Señor, yo ahora entiendo que no es por mí, no es por lo que yo puedo hacer, no es si yo soy bueno, si yo soy malo, no es si yo soy un poquito, no, nada de eso, nada, absolutamente nada de eso, es totalmente irrelevante, no importa, no aplica para nada lo que yo fui, soy o seré. Hice, hago o haré. Es solo lo que tú hiciste. Y yo ahora pongo mi fe en eso. Ahora yo cuento con eso. Ahora yo estoy confiado en que yo estoy bien delante de ti por los méritos de Cristo. Que no pase del día de hoy sin que tengas esa conversación con Dios. Pero así también pueden haber personas que ya han puesto su fe en Cristo para salvación, pero con el tiempo tendemos a volver a ver nuestra relación con Dios de acuerdo a lo que yo hago. Yo sé que soy cristiano, pero yo hoy estoy medio tímido, tú sabes, y no vengo ante Dios porque yo no me he portado muy bien, como lo hemos mencionado en algunos momentos. Eso no. No es por nada de lo que hagamos nosotros. Abraham no aportó en el mismo sentido de Ismael para Isaac. Abraham descansó en la promesa. Y así mismo tenemos que vivir nosotros. Con fe en que ya estamos bien delante de Dios. Y eso nos hace a nosotros herederos de esas promesas también. Eso nos hace a nosotros objeto de persecución, ciertamente. Pero eso nos hace a nosotros también, como decía Nelson el domingo pasado, nos hace dignos. Nos hace dignos de venir delante de Dios en medio de la persecución para decirle: tú dijiste que tú tenías todo tu poder a mi disposición, porque lo dice en Colosenses 1:11. Y hacer uso de eso, de ese Dios que leímos al principio, que el fuego va delante de él y consume a sus enemigos, los calcina. Ese poder que tiene Dios está a disposición de nosotros para nosotros vivir nuestra vida todos los días. Pero nosotros no queremos hacer uso de ese poder, sino que queremos hacerlo por la propia fuerza de nosotros. Pero yo no se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí. Pero que ustedes lo oigan. No es por nuestra fuerza. La salvación no es por nuestra fuerza. Nuestra vida no es por nuestras fuerzas. Dios puso su poder a nuestra disposición. Nosotros tenemos que hacer uso de ese poder porque podemos hacerlo. Porque Dios dice: sí, hazlo, aquí está. Y yo tengo fe en eso y yo voy y cuento con eso. Y así debo yo vivir mi vida. No como Ismael, sino como Isaac. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades. Gracias por estas historias, Señor, reales. Gracias por esos aprendizajes, por esas aplicaciones que podemos obtener de ella. Para salvación
y para una vida de piedad. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que inspiró esa palabra y que mora en nosotros hoy, Señor, para que podamos entenderla, para que ella pueda ministrarnos. Padre, para llevarnos a poner nuestra fe en ti para nuestra salvación, para llevarnos a poner nuestra fe en ti para nuestro diario vivir también. Fortalece nuestra fe, Señor. Padre, que nuestra mente y nuestro corazón esté siempre contando con tus promesas. Recuérdanos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, tus promesas. Danos sed por tu palabra para aprendernos esas promesas, para conocerlas, para hacer uso, para poder hacer uso de ellas después. Que nuestras vidas, Señor, sean de impacto a otros, porque nosotros vivimos confiados en ti, arraigados en ti. Porque como cantábamos esta mañana, solo tú eres la roca fuerte, la roca firme, todo lo demás es arena. Que estemos arraigados, cimentados en ti, en la roca fuerte. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén.